Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Comenzamos el verano prácticamente con la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista el 24 de junio y hoy celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. En el Evangelio vamos a volver a escuchar el relato que se hace de esta muerte terrible del profeta que anuncia inmediatamente la llegada de Jesús, la llegada del Salvador. Pues es una oportunidad también para hacer aflorar también nuestro don de profecía que recibimos en el bautismo, para que nosotros seamos testimonio ante los demás de forma elocuente, como fue Juan Bautista, del mensaje del reino de Dios. Por eso comenzamos la Eucaristía siempre pidiendo perdón, pues, por las veces que nos ha faltado esa valentía, ese arrojo, y que nos hemos dejado aprisionar por el miedo, por nuestras desesperanzas. En un instante de silencio pedimos humildemente perdón ante Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bautista fuese el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos por su intercesión que así como él murió mártir de la verdad y la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Ciñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia, todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca. Aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Pues como cada año el 29 de agosto, pues volvemos a acercarnos a este relato de esta muerte de San Juan el Bautista. La fuerza de Juan no la encontramos en este texto en el que él, pues sí, aparece en el trasfondo de este diálogo entre estos familiares, Herodes, Herodías y la hija de Herodías. Sin embargo, antes de entrar en el texto, un elemento que van a destacar, sobre todo en las tradiciones literarias antiguas, estamos aquí ante textos de casi 2000 años, el Nuevo Testamento, es que a los grandes personajes, a los personajes que han dejado pues una huella profunda, en este caso a los creyentes de las primeras generaciones que guardan y cultivan estos textos conscientes de que están ante la palabra de Dios, pues ante los grandes personajes nos encontramos estos relatos detallados en estos momentos decisivos de la vida. De Juan contamos con el relato del nacimiento que leemos el 24 de junio dentro de esa celebración que también ha ido calando y que da muestra un poco también de la importancia de este santo y de este profeta precursor del mensaje de Jesús. De hecho, a nadie se le escapa que son muy pocas estas celebraciones que hacemos del nacimiento, de la Natividad. Vamos a hacer celebrar dentro de poco el día 8, la Natividad de la Virgen, también para resaltar un poco la especificidad y la fuerza de este personaje para los creyentes. En el caso de Juan, el 24 de junio tenemos esta Natividad y hoy rescatamos también el relato del martirio, que la fecha siempre de la muerte en los santos es normalmente la elegida en el calendario para su memoria y su recuerdo por esta celebración de la entrada a la vida en plenitud, prometida por Jesús a la entrada en el reino. Y ya digo, en el caso de Juan, que parece casi un acto realmente dramático, aunque apenas vemos el sufrimiento o la muerte de Jesús, que se despacha en una expresión de que el guardia va, lo decapitó y lo trae en una bandeja. Sin embargo, eso es esta serie de detalles de esta situación dramática, pues va más allá de eso. Es cómo se respalda realmente para mostrarnos que estamos ante un mártir, ante uno de nuestros primeros mártires. Por eso el color litúrgico es el rojo y por eso nosotros celebramos el testimonio no solo de su muerte, sino también el que ha vivido durante toda su vida.
como precursor de Jesús. Por eso en esto todos los evangelistas comienzan prácticamente pues mostrándonos a Juan el Bautista la fuerza de su predicación y cómo Juan el Bautista preparó también el camino de Jesús, porque presenta que hay mucha gente que es consciente de que aquel mundo y que aquella sociedad necesitaba un cambio. Por eso la fuerza de su mensaje, invitado a todos a la conversión. Y ese cambio no era solo un cambio social, político, de estructuras o necesario para los dirigentes, sino que iba mucho más allá. Porque Juan el Bautista invita también a una auténtica conversión interior que cambie la forma de relacionarse con Dios, que es lo que luego pondrá palabras y vida también Jesús a lo largo de todo el Evangelio. Digo que no solo es un cambio, una revolución estructural de estructuras políticas y sociales, porque vemos que la palabra de Juan, incluso a quien era objeto de muchas de sus críticas, como es Herodes, el rey del momento, la palabra de Juan también le tocaba, porque hablaba algo más. Eso, hablaba de un cambio total de inquietudes para que seamos capaces de que la palabra de Dios fructifique en nosotros. Y hay esta expresión tan clara a la hora de presentar a Juan el Bautista, que es esa expresión de en su encuentro con Jesús al decir: yo tengo que menguar para que crezca Él, ¿no? Ese es el papel de este precursor que corona antes de la llegada de Jesús también toda una tradición profética tremendamente rica que alentó muchísimo al pueblo de Israel y que hoy sigue ayudándonos también a nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestra forma de entender la relación con Dios y de entender que nuestra relación con Dios se traduce en una manera concreta de actuar y de vivir con los demás, con los más cercanos, y también de nuestro compromiso, pues nada, por este mundo en el que estamos. El mundo así en general, de nuestras responsabilidades y también nuestros mundos pequeños en los que nos movemos cada día. Por eso la primera lectura de este día pues no podía faltar también uno de los profetas. En este caso, Jeremías, como un profeta que, vamos a leer el texto del martirio de San Juan Bautista. Jeremías hace una apelación a que no podemos vivir con miedo, a que la esperanza y la esperanza que va a traer Jesús tiene que estimular y desterrar nuestros miedos y aportar que dejemos de lado pues todas esas cosas que dejen que realmente Dios entre en nuestra vida, o que dejemos realmente que Dios camine a nuestro lado, dejándonos acompañar por Dios. Y Juan esto lo representa de forma muy clara, el dejarse acompañar por Dios, el no querer tener nada que le disturbe su visión de Dios, en una opción por la pobreza radical y extrema, que ninguna cosa le aparte pues de ver cuál es el mensaje y la palabra de Dios dentro de ese gran discurso de la conversión. Por eso el texto que nos introducía el Evangelio en el Aleluya era una de las bienaventuranzas, la última, la que se refiere a los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos son los auténticos testigos de lo que es el reino de Dios, que tanto y tanto ha predicado Jesús, y de tal manera, con tantas parábolas, tantas comparaciones, y que tantos signos ha ofrecido, ¿no?, en tantos milagros y curaciones. Pues esto es lo que intuían los profetas, lo que intuía Jeremías y lo que intuye también Juan el Bautista en esa discreción que nos dejan los evangelios de su figura, pero que discreción no resta para nada la importancia, le está, presente en todos los evangelios, y presente también su mensaje. Fue preparando el camino no solo de la gente que tenía una sensibilidad para percibir que determinadas cosas de la imagen de Dios que estaban presentando las autoridades de su tiempo no encajaban con ese Dios de la alianza, o con ese Dios del decálogo, ese Dios que acompañó al pueblo en sus peores momentos sacándolo de Egipto, pues ahí algo fallaba. Esto Juan les ayuda a ver los ojos, y a muchos de ellos
pues también les va a hacer prender una llama de fe, de esperanza, de ilusión y de ganas de comprometerse radicalmente. Por eso también algunos de los primeros discípulos de los 12 pues son precisamente discípulos que han crecido, que han vivido con Juan y que luego entienden que esto es, que en Jesús se cumple todo aquello que Juan estaba anunciando, que Juan decía que estaba cerca, que estaba a punto de venir. Y Jesús, como Juan, pues le va a tener que, como lo dice también Jeremías, pues le va a tocar hacer frente pues a muchos enemigos en vida. Por eso decía ahí el Jeremías que los profetas muchas veces su testimonio es muy contracorriente, dice, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá o incluso frente a los sacerdotes y el pueblo de la tierra. Sin embargo, como decía el salmista, ante tantas dificultades, tantas tentaciones para dejarnos llevar a veces por el miedo, por la indiferencia o por la vergüenza que nos puede dar incluso nuestra propia debilidad, tenemos que tener claros que sabemos de quién nos fiamos. Como decía el Salmo, saber que Dios es mi roca de refugio, dice el alcázar donde me salve, mi peña, mi alcázar. Estas comparaciones tan bíblicas, pero que son también tan elocuentes y que nos siguen viviendo y alentando a nosotros en el día de hoy. Pues nada, que figuras como la de Juan el Bautista, la de tantos mártires también a lo largo de la historia, como la de Juan podemos leer también las páginas de esos primeros mártires de los primeros siglos que también impresionaron tanto a los primeros cristianos que dejaron escrito sus actas de martirio, es decir, relatos como el de Juan, donde relatan que han muerto con la misma valentía con la que han vivido a lo largo de su vida mostrando su fe, o incluso los mártires del último siglo o los ejemplos de hoy, de los cristianos perseguidos, que siguen siendo muchos y en muchos sitios. Aunque a veces también nuestra situación actual empecemos a ver determinados gestos de hostilidad y de recelo, pues este testimonio de los mártires sigue siendo una realidad de hoy en día que nos sigue alentando. Pues que los tengamos también presente en nuestra oración y que estimulen también nuestro camino de conversión personal. Que así sea. Y ahora, hermanos y hermanas, en el glorioso recuerdo de San Juan Bautista, último entre los profetas y primer testigo de Cristo Salvador, dirijamos al Padre nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que Dios Padre suscite en ella hombres llenos de Espíritu Santo, que dispongan los corazones para acoger al Señor Jesucristo, único Redentor del mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que rechazando la violencia y el engaño, se abran a Cristo, que nos da la salvación y la paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los perseguidos a causa de la verdad y de la justicia, para que frente a los poderosos del mundo experimenten la fuerza misteriosa que animó al precursor de Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que volvamos a descubrir el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo, y seamos en realidad sacerdotes, profetas y reyes en el pueblo de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
propósito de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estos dones que te ofrecemos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, que enseñó a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto y rubricó con gran valor derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él entre los profetas mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso con los ángeles del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos hoy de manera especial por Agustina y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Concédenos, Señor, al celebrar el martirio de San Juan Bautista, comprender y venerar estos sacramentos que hemos recibido y percibir en nosotros su fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis muy buen día, podéis ir en paz.